Buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Begoña. Muy bien. ¿Y tú? Pues nada, aquí estrenando año, que ya estamos en un nuevo año. Sí, ya Increíble, pero hemos superado el 2022 con la guinda de las reuniones familiares y de total, empresa y de tal, en la cual se diluyen todos los odios acumulados durante el año completo. y empezamos con las, con ¿cómo se dice? Los buenos propósitos Un propósito, para, sí, sí. para cumplir durante el año, que yo creo que ya la mayoría se habrán caído el día 2. Hombre, no, 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 vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos, que algunos llegan hasta el 15 de enero. Déjalo. Algunos llegan hasta el 15 de enero. Bueno, bromas aparte, espero que todos los que nos escuchéis hayáis tenido un estupendo fin de año y que estemos ya en este nuevo año pues con ganas, con ilusión y con mucha energía y vamos a afrontarlo pues con lo mejor que cada uno tenemos y con lo mejor que cada uno sabemos hacer, lógicamente, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy para empezar este año? Bueno, pues vamos a hablar yo creo que de las personas, de nosotros mismos. Vamos a hablar ya que estamos hablando de propósitos, vamos a hablar de cómo podemos mejorar y una de las cosas en las que podemos mejorar nosotros mismos es nuestra forma de hacer las cosas, nuestro talento, vamos, explotar y educar e intentar, ya que hablamos de ser mejores, pues vamos a intentar dar algunas recomendaciones bueno, Uh-huh. pues para que podamos mejorar el talento que nos ayudará de cara pues, a nuestro trabajo, a nuestro desempeño, a nuestros negocios, todo. Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que, de hecho, y seguramente no será la primera vez que hablemos de talento en este espacio, el talento como concepto global, no solo de cada uno mismo, de hecho se ha convertido y se está convirtiendo en uno de los factores más estratégicos dentro del mundo de la empresa para este próximo año y para los siguientes. O sea que no es ninguna tontería. Lo que ocurre es que a veces, como tú decías ahora, ¿no? O sea, para mí la palabra talento es una de esas palabras que, como liderazgo y otras muchas, de la que todo el mundo habla, pero que no sé si siempre sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando usamos el término, ¿no? Es como algo de lo que todo el mundo habla y de repente es, bueno, pero tú exactamente qué entiendes, ¿no? Cuando hablas de talento o qué imagen hay en tu mente cuando estás hablando de talento, ¿no? Y a lo mejor yo creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Es decir, cuando incluso aplicado a nosotros mismos, como decías tú, que además es el primer paso, lógicamente, aplicármelo a mí. Cuando uno piensa en talentos, a veces, ¿tú qué crees que la mayoría pensamos cuando la palabra talento viene a nuestra mente? Yo creo que pensamos en aquellas personas que destacan por alguna habilidad o por algo que hacen bien sin ver todo lo que hay detrás. Pensamos pues ahora que ha acabado hace poco el Mundial de Fútbol, pues pensamos en Messi, ¿no? Y decimos, no, pues si yo fuera futbolista, querría tener un talento como Messi. Pero probablemente lo que no analizamos es todo lo que hay detrás. Las horas que probablemente, o sea, no vamos a decir que no tenga en este caso concreto, no tenga a lo mejor un talento natural o unas habilidades naturales, pero que lo que normalmente hay detrás de esta gente que destaca en su sector, en su saber hacer las cosas, es mucho trabajo. Mucho trabajo y además viene bien, yo creo que el símil con el tema del fútbol, porque yo estoy hablando de una habilidad que se entrena. O sea, que no es una cosa que esté al alcance de unos pocos, sino que es una No, cosa que, que- que a unos les costará más, a otros les costará menos, pero que con entrenamiento y con persistencia puedes llegar a pulirlo y a tener un talento por el cual ser reconocido. absolutamente. Hombre, cuando hablamos de talentos, o por lo menos desde la parte de mi lado, ¿no? Es claro, es verdad que hay como dos talentos, ¿no? O sea, el talento natural y el talento adquirido. Lógicamente, hay gente que en un momento dado se nos da mejor una serie de cosas que entendemos que de forma natural. Es cierto, determinadas personas tienen más facilidad para determinadas cosas. Posiblemente porque tampoco, como dices tú, nos paramos a analizar cuál ha sido la trayectoria que hemos recorrido para tener eso como algo natural. Pero independientemente de eso,
si tú quieres ser bueno en algo específico, el talento adquirido, como dices tú, es por entrenamiento. Entonces, si al final yo tengo claro en qué quiero ser bueno, para qué quiero ser bueno en eso, y voy a poner todo lo que hace falta poner, todo ese esfuerzo inversor que eso requiere para realmente ser uno de los mejores en eso, al final es el mismo talento, da igual si ha sido natural o adquirido, el caso es que el resultado es el mismo, por lo tanto uno puede decidir en qué necesita ser bueno, porque tampoco se puede ser bueno en todo, por cierto. No, normalmente el que es bueno en una cosa. Y yo lo que me gustaría recalcar a cualquiera que nos escuche es que al final es un camino hacia un destino, y ese camino puede ser más largo, puede ser más corto, dependiendo, pero que yo creo que también va mucho en función de que sea algo que a ti te guste. Si a ti una cosa te apasiona, probablemente puedas adquirir, entrenar determinadas cualidades de una forma mucho más fácil o mucho más rápida, precisamente pues porque tienes cierto interés en ello, ¿no? Te gusta y entonces dices, bueno, pues si me gusta y me apasiona, pues me cuesta mucho menos trabajo dedicar más esfuerzo a potenciar esa habilidad y a adquirir ese talento. Yo creo que empezaríamos por ahí. Si tu trabajo no te gusta, es complicado que puedas destacar en él, porque hay una premisa básica. No vas a poner esfuerzo en una cosa que no te gusta. Hombre, sí, y lamento decirte que no estoy del todo de acuerdo contigo. O sea, es decir, cuidado. Y yo me alegro porque cuidado. me alegro que me quiten no tener razón. No, te digo que no estoy de acuerdo contigo en todo, simplemente, no que te la quite. Pero, a ver, porque al final, ¿sabes por qué? Básicamente, o sea, sí, en el fondo estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que para mí, o sea, cuando estamos dando mensajes de si no gusta tu trabajo, el concepto de trabajo es muy ambiguo, es muy genérico. Entonces, es verdad que en el trabajo que desempeñas, sea cual sea el trabajo que estés desempeñando, o tu puesto, o tú eres empresario, tienes un puesto en una empresa, lo que sea, en todos los sitios hay cosas que no te gusta hacer y que forman parte, no obstante, de lo que es necesario hacer para conseguir determinadas cosas. Y vamos, es práctico, yo no conozco a nadie, por lo menos yo, al que le guste todo lo que conlleva su puesto de trabajo, sea el que sea. Hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos hacer. Y hablo de tareas ya concretamente. Entonces, es verdad que precisamente si tú tienes claro, para mí, mi punto de vista, tienes claro en qué eres tú mejor o qué se te da mejor hacer, tienes claro cuál es el talento que requiere fundamentalmente tu puesto de trabajo y tienes claro que otras cosas en las que no eres tan bueno, es precisamente parte de tu talento es saber cómo gestionar eso para que al final el resultado sea el mejor, pero no necesariamente es que te guste tu trabajo, no, o sea, posiblemente te gusta, pero hay tareas que te van a disgustar. Y yo conozco muchos clientes, ya hablando de empresarios o dueños de negocio, les encanta su empresa, les encanta lo que hacen, pero hay tareas que no les gustan un pimiento. Por lo tanto, en esas tareas es evidente que no van a poner la misma pasión y precisamente por eso, si deciden que en eso no son buenos, bueno, pues a lo mejor, es decir, pues buscarán a alguien que se encargue de eso con tal de que el resultado se consiga, que parte también del talento es saber tomar esa decisión para buscar a alguien que haga eso que a ti te disgusta hacer. Y al revés te diré, conozco gente, y yo la primera, que hay cosas que se nos da muy bien hacer y que no me gusta hacerlas o que no me pone especialmente a hacerlas y por lo tanto, aunque se me dé muy bien hacerlas, no me dedico a ellas porque a lo mejor no me provocan ningún tipo de reacción y como yo conozco a más personas. Entonces, para mí hay que tener claro, sí, el concepto de talento y luego, pues sobre todo es qué talento necesito para conseguir qué. Porque realmente al final es una decisión estratégica, sobre todo si hablamos de conseguir resultados, ya sea en tu carrera profesional, ya sea en tu empresa, ya sea donde sea. Es decir, ¿qué talento necesito desarrollar y para qué? Y se me da bien o no se me da bien, y si no se me da bien, ¿qué otras opciones tengo? Que también en sí mismo es un talento, ¿no? El de buscar la alternativa para conseguir lo que necesito ya es un talento en sí mismo. Ahora, que me guste todo mi trabajo, yo de verdad que no conozco a nadie que le guste todo lo que implica su trabajo a fecha de hoy. A lo mejor hay alguien por ahí, pero yo lo diría con matices, como siempre, ¿no? O sea, cuidado, porque hay cosas que no les gustan. Es decir, hay gente que no le gusta trabajar con números y tú lo sabes. Y en cambio, evidentemente, en una empresa es muy importante trabajar los números, pero hay gente que no le gusta trabajar los números, no se le da bien o le cuesta más. Entonces, bueno, siempre que se dé cuenta de que eso es así, no quiere hacer ese esfuerzo de inversor y busque la alternativa para que no obstante eso esté bajo control y esté funcionando bien, bueno, pues aquí diría que el talento es saber buscar a las personas adecuadas para quedarte tranquilo. Ese sería el talento, en realidad. Claro, Tener esa habilidad, ¿eh?
que no te gusta o como tú dices, que no se te dé bien, porque a lo mejor no tienes esa habilidad. Entonces, una habilidad, la parte de talento de esa persona es saber que efectivamente habrá en determinadas tareas que hay gente que van a ser mejores que esa persona y entonces, bueno, pues todo el mundo tenemos que saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas y tenemos que saber que hay gente que serán mejores en determinadas tareas que nosotros y entonces lo que tienes que saber es reconocerlo, ser humilde bueno, y encargar a esa persona que se encargue de esa tarea, valga la redundancia, ¿no? Absolutamente. Al final es porque, fíjate, yo que hay algún tema que, como bien sabes, también trabajo a nivel como concepto de gestión del talento. Para mí es que siempre la clave está en entender qué es talento, ¿no? Que le decíamos antes, ¿qué significa talento? Hay una definición por ahí que a mí me gusta mucho y la uso constantemente en diferentes ámbitos y es, al final, el talento es inteligencia en acción. Porque al final, ¿de qué me sirve ser muy bueno en algo si no sé cómo llevar eso a la acción, a la práctica? ¿No? Entonces, al final, si es inteligencia en acción, pues lo que tú dices ahora mismo, pues el tener la inteligencia para saber qué piezas tengo que mover y con quién tengo que contar para conseguir determinado resultado, eso en sí mismo es un talento. El talento de saber seleccionar a quién y para qué. O sea, muchas veces, de hecho, y tú mismo me compartías un artículo hace poco a este respecto, o sea, muchos líderes tienen el talento de saberse rodear de la gente adecuada para hacer las tareas necesarias para conseguir el mejor resultado. Pero no son necesariamente los mejores en eso. Simplemente tienen el talento de saber buscar a la gente adecuada, colocarla en los puestos necesarios y hacer que funcionen como un reloj. Eso es un talento, pero no es el que más sabe sobre aquello que gestiona necesariamente, ¿no? O sea, no. Pero ahí entra, perdona que es lo que te decía antes, perdón que te interrumpa, la parte de la humildad que deberíamos de tener cada uno, en el sentido de que no, o sea, no tienes que ser el que más sabe de todo, pero lo que sí tienes que saber es rodearte de gente que sepa más que tú. Y entonces, por un lado, conseguirás que las tareas se realicen de la forma más eficiente y más rentable posible, ya que estamos siempre enfocados para la parte de la empresa y además conseguirás tú mismo crecer. Porque al final, si te rodeas con gente que sabe más que tú, pues al final lo único que puede pasar es que aprendas. Si te rodeas, que yo he tenido algún caso de algún cliente que más que tener por así decirlo, un equipo de trabajo, lo que tenía era una corte, como si fuera un monarca medieval, pues al final, si lo que tienes es un grupo de gente, de aduladores, pues al final lo que vas a conseguir es lo que pasó en este caso concreto, que la empresa al cabo de unos años, de 10 años, se fue al hoyo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Vamos, era casi como el libro ese, ¿no? Como la crónica de una muerte anunciada. Entonces, eso es prácticamente, o sea, poner los fundamentos para que eso se muera, literalmente. Aunque no sea pastor en ese momento. Sí, puedes pillar un momento del mercado en el cual, de bonanza, en el cual todas las empresas ganan dinero con muy poco esfuerzo y como podía ser a lo mejor como podía estar el mercado en España antes del 2008, pero a partir de que viene una crisis o viene cualquier movimiento, pues al final acabas fuera. Y sin embargo, esas empresas que efectivamente no solamente que promocionan y promueven el talento, pues probablemente hayan salvado esa crisis y hayan salvado en la que estamos ahora y cualquiera que esté por venir, ¿no? No, de hecho, por eso te decía antes que más allá de lo que cada uno de nosotros puede hacer por sí mismo, o sea, la gestión del talento se ha convertido en una ventaja competitiva en ya en este año, en los próximos años lo va a ser más. Es decir, aquellas empresas que sepan gestionar adecuadamente el talento que disponen o que quieren atraer y fidelizar, que también es importante, van a tener realmente una ventaja competitiva sobre otras, porque al final estamos hablando de que en el mundo en el que nos movemos actualmente, nadie puede ser experto en todo. Bueno, nunca ha sido posible, pero ahora todavía lo es menos por el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto, es decir, si tú no eres capaz de, desde enfocarte en las personas, saber hacer eso, reunir a la gente adecuada,
atraerlos de la forma más adecuada para ese perfil que necesitas. Y después saber cómo fidelizar a esas personas que están aportando valor y que son las que al final hacen brillar a tu empresa. Realmente las empresas que no aprendamos a hacer eso vamos a ser empresas que tarde o temprano pasará como tu cliente ese del 2008, ¿no? O sea, que realmente acabáramos teniendo un problema porque es que no hay otra manera de gestionar eso en este momento que no sea tener claro qué necesito, para qué lo necesito, qué necesitan esas personas, qué hay en mi empresa. Bueno, esto es lo que tiene el directo, que a veces le das un botón y pasa lo que pasa. Pero bueno, oye, no pasa nada. Decía. Decíamos ayer. Decíamos ayer hace un minuto que al final la gestión de las personas desde el punto de vista además del talento que aportan es uno de los elementos que deberíamos todos enfocarnos en este 2023 sí o sí, si realmente queremos que nuestras empresas sigan progresando, como dicen los niños, adecuadamente, ¿no? En el colegio, progresando adecuadamente. De hecho, una de las enseñanzas que nos ha traído la pandemia es que cuando le hemos visto las orejas al lobo con todo el tema todo el tema sanitario y cómo de un momento de la noche a la mañana puede cambiar tu vida, ha habido mucha gente que se ha dado cuenta que una de los componentes más importantes de su trabajo no es la parte del sueldo económico o el sueldo monetario, sino la parte de lo que es el sueldo, la parte emocional del sueldo. Entonces, es muy importante de cara a lo que tú decías, de atraer y mantener talento, pues de alguna manera, cómo tienes que cuidar a las personas que trabajan para ti o que trabajan contigo para que ese talento se mantenga en la empresa, porque yo creo que hay mucha gente, en algún artículo lo he dicho, que buscan otras cosas, que ahora ya están buscando otras cosas, que el dinero ya no es tan importante a determinados niveles. Evidentemente, si trabajas, pero claro, estamos hablando que si es un trabajo, vamos a llamarlo de subsistencia, un trabajo más o menos básico, al final tampoco estás contratado por el talento que tienes, sino porque estás contratado para hacer una tarea más o menos repetitiva en la cual probablemente el talento no influya. Pero en la medida de que tu talento influye en el trabajo, que es un trabajo, vamos a decir, que tiene una parte creativa o tienes una cierta libertad para desarrollar tus tareas, el talento es importante. Y esa parte, y entonces, ¿cómo tienes que hacer para que ese talento permanezca en la empresa? Pues es importante también. Absolutamente de acuerdo, pero vamos, que ciertamente a veces la gente también, yo qué sé, yo creo que con el talento es algo que creo que todavía tenemos en general, ¿vale? Mucha confusión con el concepto y con lo que estamos hablando, ¿no? Y al final, además, a veces tendemos también, es un tema en el que mucha gente se extrapola a extremos, que si el talento joven, que si tal, cuando realmente, de verdad, o sea, en una empresa, todo lo que tienes dentro que te esté aportando valor, y digo que te esté aportando valor, no que esté por estar, es talento. La cuestión es saber, o sea, cuál es el talento que requiere qué parte del puzzle de mi empresa. Y ahí no tiene nada que ver si es joven, viejo, mayor, verde, amarillo o azul. Tiene que ver con que tengas a la persona adecuada, con las habilidades adecuadas para hacer la tarea que le corresponde y que es parte del engranaje que siga aportando valor. Si como empresario, como líder, como responsable de equipo no tienes esa visión y no puedes y te pierdes en otras derivadas y no estás viendo el conjunto, el resultado conjunto de cómo eso encaja, posiblemente estés perdiendo una parte del talento de tu empresa, de tu equipo muy importante, porque al final no es solo el talento tecnológico, no es solo el talento, o sea, es que talento es ser muy bueno en algo que requiere ser hecho y que es una parte importante del resultado final. Y el resultado final nunca es solamente cuestión de una parte, es cuestión de todas las partes. En mayor o menor medida, pero es cuestión de todas las partes. Entonces, al final, el extrapolar el talento a temas como muy estereotipados o muy como tal, para mí, personalmente, esto es un punto de vista personal, creo que es un error, porque en una empresa, por ejemplo, donde tengas gente que esté muchos años contigo, que realmente conozca la empresa, que haya pasado por momentos complicados con tu empresa, que conozca cómo se hacen las cosas, que sepa de ese mercado, que tal, o sea, esa gente tiene un valor espectacular para tu empresa. No puedes obviarla simplemente porque, yo qué sé, son mayores o porque, o sea, te están aportando valor, te pueden seguir aportando valor.
¿Estás tratando con esas personas desde el punto de vista de lo que necesitan esas personas para sentirse valoradas y seguir aportando? Entonces, cuando a veces estas preguntas y otras muchas que los profesionales que saben todavía más de esto lo dicen constantemente, no se hacen y no se plantean y no se da una respuesta honesta, estamos haciendo una gestión del talento un poquito de ir por casa, ¿no? O sea, un poquito de, vale, venga, a ver, voy a buscar al mejor en esto. Pues es que a lo mejor no necesitas al mejor, a lo mejor necesitas un perfil muy concreto para una tarea muy concreta en un momento muy concreto. Saber gestionar eso, y yo creo que eso también es bueno, para mí es una de las habilidades del liderazgo, lógicamente. Es decir, es la clave, porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, gente buena en todo yo no conozco. Vamos, y si el que lo diga creo que miente como un bellaco. O sea, No, sí, o vamos a decir, más que vamos a decir que es poco humilde, ¿eh? El que diga que sabe de todo y que vale para todo es una de las cualidades del talento que es precisamente es la humildad. Humilde no es. no. Entonces, efectivamente, hay que buscarlo, hay que buscar que las piezas encajen y esa es la habilidad. Pero claro, para que eso funcione en una empresa, el primero que tiene que tener cierto talento es el gerente, CEO, llámalo como quieras, por lo menos, tener esas cualidades de las que hemos hablado, de decir efectivamente tienes que reconocer el talento en los demás, potenciarlo, hacer que, ¿para qué? Para que, bueno, pues en beneficio de la empresa, o sea, el ser humilde, el saber decir, bueno, yo, como tú dices, yo no sé todo, pero bueno, si soy capaz de reconocer que esa persona sí puede hacer determinadas cosas mucho mejor que yo, pues al final el beneficio es para todos, porque si la empresa crece, el primero que creces eres tú. Claro. Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que el gran desafío o el gran reto viene cuando, si efectivamente para conseguir que las personas adecuadas den lo máximo de sí mismas y vayan a ese nivel de compromiso que requiere ese resultado extraordinario, claro, por parte de CEO, empresario, líder, responsable de equipo, llámese X, la responsable de esas personas, requiere una serie de esfuerzos y una serie de comportamientos y una serie de actitudes que no son las más cómodas, es decir, porque tengo que generar las condiciones para que esa persona esté lo suficientemente a gusto como para tener y para querer dar ese compromiso. El compromiso no va por contrato, el compromiso es voluntario. Por lo Claro. tanto, si yo no genero las condiciones para que esa persona quiera comprometerse, puedo tener a gente de talento que si no están comprometida me importa bastante poco que tengan talento porque no van a dar el máximo de sí mismos. Por lo tanto, me da igual que el talento esté si yo no consigo como responsable de esas personas generar condiciones para que quieran comprometerse con el proyecto conjunto que tenemos. Entonces, claro, yo creo que el desafío es todas las habilidades que hay que poner en marcha o todos esos comportamientos que hay que poner en marcha para generar ese ambiente o ese lugar en el que esa gente de talento, cada uno en lo que toque, quiera estar comprometiéndose para darlo todo, ese es para mí el gran desafío, ¿no? Que todavía no sé si estamos preparados para lo que eso implica en algunos casos, en otros sí, hay gente que lidera estupendamente, pero hay otros casos en los que todavía ese cambio de paradigma, ¿no? De, vale, mi trabajo es hacer que los demás se sientan bien y mi trabajo es hacer que los demás brillen. No sé si todo el mundo lo tenemos muy enganchado, ¿eh? Ese concepto. No lo sé. Yo creo que tendemos a simplificar y tendemos a trasladarlo en el mundo de la empresa, trasladarlo todo a números. Y al No. final lo que decimos es, bueno, a mí lo que me importa es tener gente que trabaje, que gane poco, que trabaje mucho y al final todo esto, esto es lo mejor para que la empresa funcione cuando es un error. O sea, lo que hay que ver es decir, no, perdona, estamos trabajando, somos personas y las personas, cada cual tiene sus cualidades y sus habilidades y lo que tengo que hacer es precisamente hacer que todas las piezas del puzzle encajen y porque si no, al final, de alguna manera, es que cualquier maquinaria para que funcione, no solamente hay que engrasarla y las piezas tienen que encajar unas con otras, si no la maquinaria no rueda. Entonces, a partir de ahí, si somos capaces de entenderlo, pues bueno, nos irá mucho mejor. Completamente de acuerdo. Además, es que
Quiero decir, yo, fíjate, ya como vamos básicamente un poco cerrando, ¿no? Se nos va yendo el tiempo. Yo diría que nos planteásemos cada uno a nivel individual, que es como tú has empezado esta conversación, ¿no? Es decir, desde el punto de vista individual, ¿qué es lo que necesitas reforzar? O sea, que tengas una estrategia, que a la hora de desarrollarte este año una habilidad o de apostar por tu mejora continua profesional, tengas una estrategia, que te plantees en qué voy a querer ser mejor, para qué voy a querer ser mejor, qué me supone mejorar en eso, lo quiero, no lo quiero, hay una alternativa más sencilla, o sea, que realmente lo conviertas en una decisión estratégica cada vez que tomes esa decisión, que no sea solo de, bueno, como tengo que mejorar, voy a ver si mejoro en esto. Bueno, pero pregúntate para qué, pregúntate si es lo más prioritario, pregúntate cuál va a ser el efecto, si estás dispuesto a ese esfuerzo o no, y tómalo como si fuera una decisión estratégica de tu empresa, que al final lo es, porque al final es un ladrillo más que estás poniendo en la construcción de tu resultado, pero que no lo hagamos desde un punto de vista de, bueno, pues como parece que esto es lo que ahora está de moda, pues voy a ver si me pongo en esto, o voy a ver si ahora, como todo el mundo habla de no sé qué, pues yo voy a ver si es que a lo mejor no es el talento en el que tu empresa necesita que hoy te centres tú. A lo mejor es otro el que tu empresa necesita hoy y aquí, que tú refuerces, ¿no? Entonces, yo diría que como recomendación para empezar este año, que esa decisión, que también forma parte de esos buenos propósitos que hablabas tú al principio, ¿no? De voy a hacer este año mejor en no sé qué. Bueno, pues que se lo llevamos al terreno profesional, que tenga un para qué, que tenga un sentido y que de alguna manera cuando acabe el año puedas ver que el resultado que esperabas haciendo eso se ha conseguido, ¿no? Que es algo que tú lo puedas tangibilizar y lo puedas al final ver, lo he conseguido, ¿no? Lo he logrado porque ha sucedido esto, esto y esto, y eso me dice que efectivamente he logrado el propósito que me hice sobre no sé qué. Entonces yo dejaría ese consejito como inicio de año porque creo que a veces se nos va un poco la pinza, tomamos decisiones un poquito aleatorias y no siempre es la mejor decisión en términos profesionales o empresariales, me estoy refiriendo, ¿vale? Personalmente cada uno haga lo que quiera, pero... Así que te toca un consejo de cierre. Yo ya he dado el mío, te toca uno. Pues el consejo yo creo que ya lo he, para mí yo creo que ya lo he repetido en todo esto que hemos estado hablando. Para mí es la humildad. Es decir, saber escuchar, saber mirar más allá de lo que tienes al lado para buscar el beneficio común, que yo creo que es lo más, que además es lo que más te va a reportar, y a partir de ahí decir, bueno, o sea, entiendo que puede haber gente que sea mejor que yo, le voy a dejar espacio, y además lo que voy a hacer es aprender de ellos. ¿Cómo voy a mejorar? O sea, no tiene ningún sentido intentar que nuestras empresas sean cada vez mejores, sean más eficientes, tengan mejores rendimientos, si nosotros como gerentes o como CEOs o como integrantes de una organización no intentamos también mejorar. Bueno, mejorar, pero además con trabajo. O sea, no te va a venir porque ahora sea enero te va a venir la inspiración, no. Esto al final es como todo. Todo requiere un esfuerzo, a unos les requerirá más trabajo, a otros les requerirá menos, pero bueno, si intentas mejorar, pues al final todo lo que hay a tu alrededor mejorará. Completamente de acuerdo. Bueno, pues esperemos que con estos consejitos que os hemos compartido hoy os sirva para empezar de nuevo a pasar a la acción, que es de nuestro objetivo, es inspiraros a alguna pequeña acción cada vez que tenemos la suerte de que nos escuchéis. Y nos vemos en breve en otra de estas charlas y conversaciones a dos bandas. Muy bien, pues yo creo que sí. Esperemos que para cuando escuchen o vean este vídeo todavía mantengan los propósitos de año nuevo. Seguro que sí. Vamos a ser optimistas. Venga, pues nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.